Hola a todos, soy Alberto López, mi nick en internet es Clark, bienvenidos a esta nueva charla de Taller Skywalker. En esta ocasión, como veis, vuelvo a estar en la casa de mi amigo Iker, alias Kerry Wars, que ya hemos dicho que es uno de los mayores coleccionistas vascos, y aprovechando pues que he venido aquí a pasar el día, una de las actividades que queríamos hacer es esta charla sobre Lord Peterson, que es uno de los mejores maquetistas que ha tenido Industrial Light and Magic, que ha trabajado más de 30 años en esta empresa. Me he titulado Escultor de Universos porque lo que más fama le ha dado es precisamente las 6 primeras películas de Star Wars en las que trabajó, y de hecho la charla va a estar centrada principalmente en Star Wars. Voy a hablar un poquitín al principio de sus orígenes, pero realmente vamos a ver qué maquetas se hizo, cómo se hicieron y ese tipo de detalles que tanto nos gustan de making of. Y ahora pues para empezar, pues simplemente por poner siempre la portada que hago yo con las mejores producciones en las que ha trabajado. Ya digo, los 6 primeros episodios de Star Wars, es decir, la trilogía clásica, la trilogía de precuelas, es lo que más fama le ha dado, porque ha hecho multitud de maquetas de naves y otras cosas en estas películas, como vamos a ir viendo. Luego hay que destacar Parque Jurásico, del 93, porque esta película recibió el Oscar y el BAFTA a los mejores efectos visuales. Lo que pasa es que él no le recibió porque ese Oscar lo recibieron Dennis Muren y otros compañeros por el tema de los gráficos CGI. Pero bueno, ahí también hizo unas cuantas maquetas. Y luego estuvo también en Indiana Jones y el Templo Maldito, y ahí sí que se llevó su primer y único Oscar y su primer y único BAFTA a los mejores efectos visuales, porque esa película también está plagada de maquetas, como por ejemplo la de la persecución de las vagonetas por la mina. Entonces bueno, vamos a empezar por el principio. Esta persona nació el 20 de octubre de 1944 en Vancouver, en Canadá, pero realmente ha vivido en California. Toda su vida la ha pasado en California, y de hecho se graduó en arte en la Universidad del Estado de California de Long Beach. Entonces, él en principio iba a ser artista, había hecho esa carrera, pero va a acabar trabajando en el ámbito del diseño industrial en compañía de un compañero de esta universidad, y entonces él va a montar esa empresa en Los Ángeles, y ahí pues se va a dedicar a hacer todo tipo de productos, ¿no? Pues altavoces de alta fidelidad, contenedores de soja, va a hacer también chasis para motos de nieve, todo tipo de temas de diseño industrial. Entonces llega el año 1975 y ahí empezamos ya su historia con Star Wars. Se le aproxima otro antiguo compañero de la universidad que estaba trabajando en esa película y le dice: mira, es que estamos haciendo una película de ciencia ficción y te queremos para que hagas maquetas. Bueno, pues en un principio él rechazó la oferta, se mostró reacio porque tenía mucho trabajo con esta empresa de diseño industrial, con ese compañero suyo de la universidad, y por otro lado porque no le atraía la ciencia ficción. Él había leído un par de novelas de joven y poco más. Pero bueno, al final rectificó. ¿Por qué? Porque le concedieron las dos condiciones que él exigió. En primer lugar, cobrar lo mismo que él ya estaba cobrando en esta empresa de diseño industrial, y en segundo lugar, solo voy a trabajar 2 meses en la película. Y esto al final, pues como sabemos, no se cumplió, porque trabajó 2 años en los efectos especiales de maquetas de Star Wars, y luego estaría 30 años en Industrial Light and Magic, ¿no? Eso es un poco la historia. Pero es que en Industrial Light and Magic estaban desesperados por fichar gente, por eso fueron a por él, porque claro, el tema de las maquetas pues había desaparecido en el mundo del cine, no había empresas de efectos visuales, por eso Lucas creó ILM, ¿no? Para poder abordar las más de 400 tomas de efectos especiales de este episodio 4, y la gente del taller de maquetas, pues a ver dónde conseguimos gente. Bueno, pues fueron a buscar incluso a gente que simplemente era aficionada a las maquetas, y también buscaron en la oficina de empleo, que eso es rarísimo para el tema del mundo del cine, ¿no? Y bueno, pues al final consiguieron a Lord Peterson, y para ellos fue una bendición porque hizo una cantidad de cosas increíbles, que es lo que vamos a ver a continuación. Todo lo que hizo en el episodio 4, Una nueva esperanza, del año 77, en esos 2 años de trabajo con temas de maquetas. Y bueno, pues lo primero que hay que comentar es que se llevó muy bien con sus compañeros. Vemos aquí que solamente había 7 maquetistas en esta primera película de saga, porque era de bajo presupuesto y no tenían dinero para contratar más gente. Y con el paso del tiempo ha llegado a trabajar con 200 personas en total relacionadas con las maquetas en esos 6 primeros episodios de la franquicia. Y bueno, pues aquí dice que era agotador trabajar en este ámbito de las maquetas de esta película, porque trabajaba jornadas de hasta 10 horas, era realmente tremendo. Pero lo llevó muy bien, igual que sus compañeros, porque todas eran más o menos de la misma franja de edad, en torno a los 30 años, 25, 30 años, él tenía 31 por ahí, y no había malos rollos tampoco, había muy buen ambiente de trabajo, y estaban continuamente haciéndose bromas, ¿no? Y luego se iban a tomar copas y demás. Entonces, gracias a eso, dice que no le importó trabajar 10 horas al día en esos 2 años en los que estuvo en tema de maquetas de Star Wars. Y bueno, lo primerísimo que le encargaron hacer fue lo que no quería hacer nadie en Industrial Light and Magic, que era la superficie de la Estrella de la Muerte y la trinchera, porque era agotador, había que estar todo el rato agachado, de cuclillas, a 4 patas, era un trabajo que acababas con la espalda muy mal. Trabajó 10 horas
poniendo este tipo de piezas sobre la superficie de la maqueta. Y bueno, él dice que vino a innovar a la industria del tamaño, que bueno, se acababa de fundar, él era de los primeros empleados, y él lo que innovó fue trayendo, por ejemplo, el superglue, que no le conocían, era algo muy innovador en el año 75, pero él lo dominaba de su trabajo anterior. Y luego también trajo otra cosa que no conocían, que era el moldeo por inyección, que así podían fabricar piezas con muchísima más velocidad que como las hacían antes, ¿no? Entonces cogían goma espuma, otros materiales, y los iban fabricando con ese sistema de moldeo por inyección, y la verdad es que funcionó muy bien y pudieron hacer todas estas piezas de la Estrella de la Muerte. ¿Cómo se rodó el tema de la Estrella de la Muerte? Pues aquí vemos que, vamos a ver que lo hicieron de dos métodos distintos. Un método era poner los paneles, vamos a decir, los paneles de la superficie de la Estrella de la Muerte en vertical, y la cámara se movía hacia atrás, hacia adelante, o pasaban a toda velocidad con una furgoneta, y montaban la cámara en la parte de atrás de la furgoneta, y luego pues ponían los efectos pirotécnicos que hicieran falta. Y la otra forma de rodar esto era, digamos, lanzando la cámara por una especie de tirolina que podemos ver aquí, para rodar las explosiones de los cazas ala X sobre la superficie de la Estrella de la Muerte. Y esto lo hicieron tanto al aire libre, como vemos aquí, que esto es el aparcamiento del almacén de Van Nuys en Los Ángeles, en los que trabajó precariamente en un primer momento ILM, luego ya se desplazaría a otros edificios más potentes de San Anselmo, de otras localizaciones. Y luego también rodaban esto en el interior de ese almacén, en un pequeño plató que tenían de pantallas azules y demás. ¿Qué es lo siguiente que hizo Lord Peterson en el episodio 4? La Tantive 4, que en un principio iba a haber sido la nave de Han Solo, el halcón milenario, y por eso la hicieron tan grande, la hicieron de 1,80 m. Ese tamaño está reservado para las naves protagonistas, no para una nave tan secundaria como la nave consular de la princesa Leia. Pero eso se descartó después porque vio George Lucas que se parecía demasiado esta nave a la nave protagonista de una serie de televisión muy mítica en aquel entonces, que era Espacio 1999. Entonces le dijo, no podemos poner esta nave de protagonista, vamos a crear una nueva, y quiero que os baséis en la forma de una hamburguesa. Y ese fue el concepto que utilizaron los maquetistas para crear el halcón milenario, combinándolo con el concepto de un platillo volante. Entonces esa mezcla dio lugar al halcón milenario, y por eso en bromas, durante el rodaje de las escenas del halcón milenario, la llamaban la pork burger, la hamburguesa de cerdo, ¿no? Entonces, bueno, más curiosidades de esta escena, pues como vemos, la rodaron boca abajo la nave, porque era más sencillo, y aparte porque venía mejor para que luego las chispas de las explosiones salieran como en todas direcciones, ¿no? Para que dé efecto de ingravidez cuando se produce esa primera explosión de la película. Y como anécdota graciosa de esta escena, o anécdota estrafalaria que suelo llamar yo, pusieron un póster erótico y un póster de la película en la cabina de la maqueta, cosa que no se va a ver en la película, pero lo hicieron pues para echarse unas risas, porque ya digo que tuvieron muy buen ambiente durante el rodaje. En cuanto al destructor estelar, pues aquí vemos que era muchísimo más pequeño que la nave que persigue, justo al revés que en la película, medía solamente 90 centímetros, la mitad que la Tantive 4, pero es que ese era el tamaño que solían aplicar para naves más secundarias como el destructor estelar, ¿no? Entonces esto hay que comentar que la primera escena, la que pasa por encima de la cámara, que es la escena más mítica de esta película, probablemente una de las que más entusiasmó al público de la época, bueno, pues esto exigió 1 año y medio de trabajo. Fue una escena complicadísima, y entre otras medidas que aplicaron fue rodar también con la nave boca abajo. Era más fácil para que se deslizara por debajo de la cámara, y luego, pues evidentemente, hacían un 180 grados con los fotogramas, ¿no? Y esto les llevó incluso 2 intentos. En el primer intento no les gustó cómo quedó, porque no habían puesto suficientes piezas sobre la superficie del destructor estelar. Hacía falta algo muy nítido, con mucho detallismo, porque iba a pasar muy cerca de la lente de la cámara. Entonces la retocaron, metieron más piezas, y en el segundo intento lo consiguieron. Pero ya digo que tardaron en torno a 1 año y medio para sacar esta escena adelante, y en general pues 1 año en montar todo el sistema de la cámara la Dijkstraflex de John Drystra, esa cámara de control de movimiento, porque era algo muy innovador en la época, ¿no? Era una cámara controlada por ordenador, la maqueta no se movía, sino que se movía la cámara con movimientos que habían programado en un ordenador, que el ordenador lo habían fabricado ellos, porque todavía no existían los ordenadores compatibles. Tenían que ir pieza por pieza montándolo como una especie de placa base y demás componentes para programar los movimientos de la cámara, y fue una técnica por la que recibieron el Oscar a los mejores efectos especiales de esta película. Lo utilizaron en toda la trilogía clásica, y lo utilizaron en no sé cuántas películas de los 80, e incluso se sigue usando en la actualidad. En Mandalorian se ha usado también el control de movimiento para la nave Razor Crest de Mandalorian. Otra cosa que hay que comentar de esto, el tema de las piezas que ponían sobre la superficie de las maquetas, también innovaron con una técnica que se les ocurrió, que era el kit basing, como llamaron. Era comprar kits de maquetas comerciales, de coches, de tanques, de aviones, etc., y separar esas piezas para pegarlas en las superficies del destructor estelar, del halcón milenario o de lo que hiciera falta.
luego lo pintaban con el mismo color, con algún tipo de spray, y quedaba fantásticamente bien. Esa es la clave para poder hacer estos efectos, además a bajo precio, porque simplemente había que comprar maquetas comerciales. Luego, otra cosa que hizo Lord Peterson en esta película fue la cápsula de escape. Está construida con dos botes de pintura, vamos a decir, uno sobre otro, y alrededor metió todo tipo de elementos fabricados en goma espuma. Y luego para, vamos a decir, rodar esta escena, lo que hicieron fue una pequeña maqueta del interior de la TARDIS 4, lo pusieron en el techo del plató de ese almacén de Van Nuys y lanzaron la cápsula, la maqueta, sobre una red que estaba situada sobre terciopelo negro para que no se viera, ¿no? Y luego, además de esto, metieron más de 40 bombillas flash para hacer el fogonazo del lanzamiento y lanzaron luego briznas como de polvo y de escombros para dar esa impresión de despegue y lo hicieron un poco a imagen y semejanza de los despegues auténticos de la NASA, ¿no? de los transbordadores espaciales. Y bueno, pues quedó fantásticamente bien. Esto lo hicieron en un total de 10 días, lo tuvieron que hacer bastante rápido, porque llegaba George Lucas del rodaje en Túnez y no tenían nada de efectos especiales terminado después de más de un año invirtiendo dinero en la nueva tecnología, ¿no? del sistema de control de movimiento. Estaban desesperados por enseñarle algo terminado y este fue el primer plano terminado de la industria Light and Magic. Es todo un hito en la empresa. Y luego la otra primera toma que hicieron ya con composición óptica, que fue ya con disparos láser y otras cosas que se añaden por producción, fue la escena del turboláser, ese turboláser que pega tiros en la batalla de Yavin a los alas X. Esa fue la primera toma con composición óptica que terminó Industrial Light and Magic y que a George Lucas pues, le gustó mucho, y de hecho le imprimieron un fotograma del disparo y se le marcaron y le firmaron los integrantes de ILM como recuerdo, ¿no? Porque había comenzado, digamos, el trabajo real de Industrial Light and Magic. Luego, los siguientes planos que vienen al caso de escape, ya sabéis que hay varios planos de que se está alejando del destructor estelar o que se está acercando al planeta Tatooine. Esto ya se hizo con la técnica del control de movimiento que he comentado antes. Vemos que sujetaban las naves con postes azules que se fundían con el fondo azul y la cámara la controlaba por ordenador para repetir los movimientos. Luego ponían un fondo de estrellas y también el planeta Tatooine, que en este caso era una ilustración del magnífico Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie no solamente hizo diseños conceptuales, también hizo fondos sobre cristal, los llamados matte paintings, como en el caso de esta escena, porque también ahorrabas mucho dinero, no había que hacer otra maqueta de Tatooine, bastaba con hacer una buena ilustración. Vamos a ver esta escena. Sé que me arrepentiré de esto. Ahí va otra. No abran fuego. No se observan formas de vida. Debe de estar en cortocircuito. Es curioso, los daños no parecen tan graves desde aquí. ¿Estás seguro de que estamos a salvo? Oh. Bueno, otra maqueta que hizo Lord Peterson en esta película fue el Reptador de las Arenas. Como vemos aquí, era una maqueta de en torno a medio metro de alto, que iba por radiocontrol, y para hacer que pareciera más grande de lo que realmente era, tuvieron que cavar un agujero en el desierto de 90 centímetros. Entonces metieron en la cámara y lo rodaban, vamos a decir, contrapicado, ¿no? Esto funcionó, la verdad es que bastante bien, pero no satisfizo del todo a George Lucas, y por eso la edición especial pidió que se rodara esto de nuevo, porque claro, estamos hablando de que este Reptador de las Arenas superaba una duna de solo 7 centímetros, se notaba un poquitín que era bastante pequeño. Entonces aquí vemos a Lord Peterson trabajando en la maqueta con los diseños conceptuales que le pasaron, todos los planos y demás, lo hizo fantásticamente bien, pero luego le pidieron de nuevo hacer el Retorno de las Arenas en la edición especial del 97, como vemos aquí, que esta escena pues quedó muchísimo mejor, ¿no? En este caso pues es verdad que eran unos planos que habían quedado un poquitín más flojos de esta película, y por eso se rodó de nuevo con una maqueta un poquito más grande o parecida, y pues con más tiempo y más presupuesto que no habían tenido en el episodio 4. En cuanto al binario, Lord Peterson no hizo la maqueta entera, solamente hizo la parte de atrás del impulsor y las toberas y demás, pero quedó fantásticamente bien, y como vemos pues hacían la misma técnica, sistema de control de movimiento, se colgaba la nave de un tubo azul para que se filtrara o se fundiera con el fondo azul de atrás, y quedó maravillosamente bien, y con la técnica del kit basic, metiendo todo tipo de piezas sobre la maqueta. En este caso usaron sobre todo maquetas de Ferraris y de tanques para ir pegándolas sobre la superficie del halcón milenario. Luego dice Lord Peterson que hizo otras cosas que no solamente eran naves, también le parecían hacer otras cosas que se salían un poco de lo habitual. Por ejemplo, en el Retorno del Jedi tuvo que hacer los arcos y las flechas de los Ewoks,
y en esta película tuvo que hacer la cabeza de Ponda Baba, que como sabemos luego no se vio en la película. Esto le pareció un poco cruento a George Lucas, igual tenía miedo de la censura, de que igual le pusieran la película pues para adultos en vez de para todos los públicos, y entonces cambió esto por el brazo que conocemos. Pero que sepáis que la cabeza de Ponda Baba también la hizo Lord Peterson, y para hacer la sangre utilizó una especie de mermelada de frambuesa. En cuanto al remoto, es también otro elemento, otra maqueta, que no es la típica nave espacial, es un droide, y esto también lo hizo Lord Peterson en un total de 5 días, y entre otros elementos que vemos aquí pegados, hay llantas de maquetas de camiones. Y bueno, pues esto para rodarlo en un principio se había hecho un sistema como motorizado, para que vemos que gira sobre fondo azul y tal, y no funcionó bien ese sistema automático, y lo tuvieron que hacer de la forma más tradicional, que era moviendo la maqueta con una varilla fuera de cámara, ¿no? Se puso bajo la cámara un maquetista que era Joe Johnston, que más adelante va a ser el director de cine, para dirigir películas como Cariño encogido a los niños, va a hacer Jumanji, el Capitán América, etcétera, etcétera, pero aquí hacía diseños conceptuales y maquetas en la trilogía clásica de Star Wars, y se encargó, ya digo, de hacer los giros y los movimientos del remoto sobre un fondo azul para luego meterlo en la escena de Luke y compañía. Luego, bueno, pues para terminar, comentar que aquí también hizo, en esta película, Lord Peterson, cazas Alas X y también los cazas TIE. También hizo varias de estas maquetas, pero bueno, para no alargarlo más, pues simplemente para terminar con este episodio 4, comentar que hizo su primer y único cameo de su carrera, porque interpretó a este vigía rebelde en Yavin 4. Esto se le ocurrió un poquitín avanzado el proyecto a George Lucas, porque había visto las pirámides de Tikal de Guatemala en una agencia de viajes de allí de Londres, y dijo, esto sería genial para la base rebelde de esta película. Entonces pidió a un pequeño grupo de industria de tamaño, porque no había dinero para mandar a toda la unidad de rodaje allí, entonces fueron 3, 4, 5 maquetistas hasta Guatemala, y había que sortearse a ver quién hace este papel, porque era un poquitín arriesgado. Esto está hecho en lo que es el sitio en el que está el puesto de vigilancia, estaba hecho con un cubo de basura y una serie de añadidos, y no daba mucha seguridad al equipo. Esto lo clavaron en el terreno, estaba en lo alto de una montaña, tenía su riesgo, ¿no? Entonces le tocó hacerlo a Lord Peterson, porque era el único de los 4 o 5 miembros del equipo que no tenía hijos. Entonces esa es la razón por la que hizo este cameo, y luego su personaje tiene un nombre, que no recuerdo ahora cuál es, que es un poco un anagrama de Lord Peterson. Viene en la Wikipedia. Vamos ahora con el episodio 5, el Imperio Contraataca, de 1980, y aquí pues iba Lord Peterson pues con la esperanza de reutilizar muchas naves de la película anterior y hacer pues menos trabajo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. George Lucas se puso tan exigente en esta película que hizo hacer cosas todavía más complicadas con las maquetas, que no les quedó más remedio que construir muchas más, e incluso varias de la misma nave. Por ejemplo, vemos aquí que hizo falta hacer una maqueta aparte del puente de mando, el de estructura estelar, para la escena en la que ya sabéis que el halcón milenario se pega a su superficie para esconderse, ¿no? Luego pues ahí vemos a Lord Peterson con un spray pintando la maqueta, y ya digo, hubo varios de estructuras estelares cuando en la película anterior solo habían hecho uno de 90 centímetros, ¿no? El halcón milenario, lo mismo, hizo falta hacer varias maquetas de varias escalas. Esta que vemos aquí la hizo Lord Peterson, medía en torno a 60 centímetros, y es la que se utilizó en la escena de los asteroides. Otra maqueta distinta, esta otra que había en la palma de una mano, y esa que se utilizó, como vemos, para la escena en la que se oculta del destructor estelar. Y esta otra era la más grande que hicieron, medía 4,5 metros, y se usó para la escena en la que Lando rescata a Luke Skywalker en la parte inferior de la ciudad de las nubes, ¿no? Y aquí no está el actor Billy Dee Williams haciendo de Lando. Esto que estamos viendo aquí es un muñeco de G.I. Joe, para que veamos que son todo tipo de trucos, ¿no? En cuanto al ejecutor, pues no es que la película mide no sé cuántos kilómetros, es más grande que los destructores estelares, pero en la realidad no era mucho más grande. Medía en torno a 3 metros y llevó 7 semanas de trabajo al equipo. Fue una de las maquetas más complicadas de la película, entre otras cosas porque tenía 250.000 bombillas de neón para iluminarla por dentro. Tuvieron que meterla un sistema de refrigeración por dentro con un ventilador y demás para que no se quemara. Esto le pasaba a las maquetas grandes, tenían que poner algún tipo de ventilación porque sus bombillas de propulsión y de otros efectos podían llegar a quemarlas, y de hecho les pasó en el episodio 4, se les quemó un destructor estelar porque hacía mucho ruido el ventilador del interior. A un miembro del equipo le dio por apagarlo, se le olvidó luego conectarlo de nuevo, se quemó la maqueta y gastaron $150.000 en construir otra maqueta del destructor estelar. Entonces aquí tuvieron mucho cuidado con ese tema del calor, porque también lo sabían de 2001, Una Odisea del Espacio, que es una película en la que se habían quemado las maquetas por ese motivo, porque tenían bombillas en el interior de la maqueta, y en este caso pues hicieron ese tipo de trucos, ¿no?
El ejecutor, hay que comentar que George Lucas en un principio no iba a hacer esta nave, le iba a bastar con un destructor estelar pintado de azul para representar que era la nave comandante de Darth Vader. Bueno, pues esto al final lo acabó descartando, no le parecía suficientemente potente como nave comandante de Lord Vader, entonces dijo, no, vamos a hacer una nueva, y se le ocurrió pues este formato de flecha en compañía de los diseñadores conceptuales de la película. Y bueno, pues para terminar con esta nave, simplemente comentar que Lord Peterson es una de las varias personas que trabajaron en la superficie, porque toda esa especie de ciudadela que se ve encima, tuvieron que trabajar, ya digo, 3 o 4 personas, y se iban turnando por secciones para que no se notara el estilo de cada uno en la superficie. Y aquí no se usó la técnica del kit basing, aquí se usó una técnica distinta, que se parecía mucho a cómo se hacen las placas base del ordenador, utilizando una especie de ácido para quemar ciertas superficies metálicas de latón y luego ir pegándolo en la superficie. Era un sistema nuevo de hacerlo que les ahorraba también mucho tiempo y mucho dinero. En cuanto a latas, pues no tengo la constancia de que haya trabajado Lord Peterson en estos vehículos, probablemente trabajó en alguno de ellos, porque se hicieron hasta 3 de esta escala pequeña, de unos 50-60 centímetros, se hicieron también otros más pequeños, otros más grandes, por ejemplo se hizo uno de 1,20 m para la escena en la que cae derribado y explota. Depende de la escena, había que hacer maquetas de diferentes escalas, es lo que ocurrió, ya digo, con toda la película. Y bueno, aquí el mayor mérito pues no es de los maquetistas, sino es de los animadores de la escena, ¿no? Porque ustedes sabéis que se hizo con stop motion, o mejor dicho, go motion, que es una técnica mejorada del stop motion, de la parada y movimiento, ¿no? El grabar fotograma a fotograma, porque se le ocurrió a Phil Tippett, que es el que vemos aquí en la imagen, meter pequeños motores dentro de las maquetas para que se movieran durante el rodaje. Y entonces eso daba una impresión como de efecto borroso que quedaba mucho más realista. Lo aplicó también al Tantown, que es una maqueta que también movió Phil Tippett. Le ayudó también John Berg cuando había que mover 2 AT-AT, e incluso una tercera persona cuando aparecían 3 AT-AT en pantalla, ¿no? Que hay un plano en el que se ven 3. Y cuando se ven 5, los 2 del fondo eran simplemente recortables de cartón, que se animaban también fotograma a fotograma. En cuanto a la babosa espacial, bueno, de aquí hay que añadir, por cierto, del AT-AT, que la nieve no era nieve, la nieve estaba hecha con microglobos y bicarbonato industrial. Esto les dio problemas porque si lo respiraban se les podía, vamos a decir, irritar los pulmones. Entonces muchas veces tenían que trabajar con mascarillas para no respirar. O sea, lo que es nunca se utilizó nieve auténtica durante este rodaje.